mejor amiga usó un sistema para intercambiar cuerpos conmigo. Después de casarme con una familia adinerada, mantuve mi piel clara y mi belleza. Mi vida cotidiana se trataba de disfrutar de lo mejor. Ella se casó con un hombre ordinario. Con el tiempo, subió de peso y se preocupó por las trivialidades de la vida diaria. La encontré y le aconsejé amablemente que mi vida no era tan perfecta como ella imaginaba, y la suya no era tan mala como pensaba. ¿Estás segura de que quieres intercambiar nuestras vidas? Ella estaba convencida de que mentía y se negó sin dudarlo. Más tarde, logré perder peso y mi esposo fue ascendido. Al ver nuestro matrimonio amoroso y nuestra familia armoniosa, ella me suplicó con lágrimas en los ojos que cambiáramos de nuevo. Sonreí fríamente, indiferente a sus súplicas. Todos me envidiaban por haberme casado con una familia rica. Justo después de graduarme de la universidad, tenía una asignación ilimitada y vivía una vida mimada como esposa adinerada, pasando mis días arreglando flores, cuidando mi piel y disfrutando del té de la tarde. La gente pensaba que era increíblemente afortunada. Mi mejor amiga, Vivian Palmer, no era la excepción. A diferencia de mí, ella comenzó a trabajar en una fábrica después de graduarse, haciendo horas extras todos los días. También se casó con un hombre ordinario y, con los años, aumentó de peso. En nuestra reciente reunión universitaria, un ex compañero comentó que ahora éramos mundos aparte. El rostro de Vivian se oscureció en el acto. Antes de que terminara la reunión, golpeó la mesa y se marchó. Me sentí mal por ello e intenté reunirme con ella para hablar. Pero antes de siquiera verla, me encontré atrapada en su cuerpo. Mirando el reflejo de Vivian en el espejo, me sentí completamente consternada. La cara en el espejo estaba hinchada y pálida, con ojeras caídas y ojos inyectados en sangre. Su cabello grasoso se pegaba a su cuero cabelludo en mechones, como si no se hubiera lavado en días. Un extraño olor persistía en su cuerpo. No tenía idea de lo que le había pasado, pero decidí regresar primero a mi villa. Este cuerpo era demasiado pesado. Para cuando finalmente llegué a la entrada de la villa, jadeaba sin aliento. Mi camisa estaba empapada en sudor, y mi rostro cubierto de una mezcla de grasa y sudor, lo que me hacía sentir pegajosa e incómoda. Había intentado persuadir a Vivian para que perdiera peso antes, pero siempre lo descartaba, diciendo que la vida ya era lo suficientemente dura, y que hacer dieta sería inhumano. Con el tiempo, se había abandonado por completo, haciendo que este cuerpo fuera insoportablemente lento. Como alguien que siempre había sido disciplinada, me resultaba imposible adaptarme a esta pesadez repentina. En el momento en que me estudié a mí misma, me doblé, agarrando la reja de hierro y vomité violentamente. ¿No tienes modales? ¿Cómo puedes vomitar en la puerta de otra persona? Se oyó el regaño de una sirvienta desde el interior de la reja de hierro. Levanté la vista y vi a la sirvienta. Pero lo más importante, me vi a mí misma de pie detrás de ella. Un pensamiento cruzó por mi mente. Si estoy en el cuerpo de Vivian, entonces ¿quién está ocupando el mío? Miré más allá de la sirvienta hacia la mujer que se adelantaba, usando mi rostro. Una terrible sospecha comenzó a echar raíces en mi mente. Llamé tentativamente mientras ella despedía a la sirvienta y caminaba a través de la reja de hierro para pararse frente a mí. Por un breve momento, un destello de inquietud cruzó su rostro. Tenía razón. Vivian y yo habíamos intercambiado cuerpos. Antes de que pudiera exigir respuestas, ella sonrió con malicia y me señaló con alegría descarada. A partir de hoy, tú eres Vivian y yo soy Janet Yates. Desde ahora, tu vida de esposa rica es mía. Me llené de furia. ¿Qué hiciste? Solo un pequeño truco para intercambiar nuestros cuerpos. Tu felicidad ahora me pertenece, y en cuanto a ti, puedes pudrirte en mi miserable vida. La expresión de Vivian se retorció con una emoción desquiciada. Sus palabras se volvieron aún más atrevidas. Ni siquiera pienses en cambiar de vuelta. Mientras me niegue, solo te quedará aceptarlo. Incluso si les dices a los demás la verdad, nadie te creerá. Y si quisiera deshacerme de ti, sería tan fácil como aplastar a una hormiga. Guardé silencio, observando el rostro engreído y distorsionado de Vivian, con el corazón hecho un nudo de emociones. Habíamos sido mejores amigas durante tantos años. Sería mentira decir que no me dolía, pero no estaba lista para rendirme todavía. Extendí la mano, agarrando la suya, todavía hablándole con suavidad. Vivian, mi vida no es tan feliz como parece. Y la tuya no es tan mala como crees. No tenemos que hacer esto. Vivian me empujó bruscamente, su rostro oscuro de ira. Deja de mentirme. Este es el momento más feliz de mi vida. Miré el rostro que solía ser mío. Finalmente suspiré. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Por supuesto. Pasé por muchas dificultades para intercambiarme contigo. Incluso si muero, nunca te devolveré este cuerpo. El tono de Vivian era firme. De acuerdo, acepté sin dudarlo.
Viendo la momentánea sorpresa en su rostro, asentí con firmeza y dije seriamente: a partir de hoy, la vida de Janet es tuya. Desde ese momento, ella era Janet y yo era Vivian. Le entregué generosamente la feliz vida de Janet. Sin mirar atrás, dejé la villa y regresé a la casa de Vivian. Más temprano había salido con tanta prisa que no me había dado cuenta de mis alrededores. Pero al abrir la puerta de nuevo, la vista ante mí me dejó atónita. La sala de estar era un desastre absoluto. Cajas de comida para llevar de todos los tamaños cubrían la mesa. Ropa y calcetines estaban esparcidos por el suelo, y las sillas estaban volcadas. Toda la habitación parecía haber sido golpeada por un desastre. En ese momento, finalmente entendí lo que Vivian quería decir cuando decía que su vida se estaba pudriendo. Pero la vida se moldea con base en las propias elecciones, y nunca permitiría que mi vida se convirtiera en un completo desastre. Me arremangué y me puse a limpiar. Durante toda la tarde, subí y bajé el apartamento 7 u 8 veces, logrando finalmente limpiar toda la basura. Para cuando terminé, el cielo afuera ya estaba oscurecido. Este cuerpo era realmente pesado. Después de un día entero de trabajo, estaba completamente agotada. Me obligué a entrar al baño, me di una ducha rápida y me cambié de ropa limpia. Justo cuando salía del dormitorio, escuché el sonido de una llave girando en la cerradura. Un hombre entró. Dio un paso dentro de la sala y de repente se detuvo. Era alto y delgado, no particularmente apuesto, pero de piel clara y aspecto agradable con una calidez natural. Me estaba mirando, su mirada llena de sorpresa. Me quedé allí, sin saber qué hacer. Después de haber sido la mejor amiga de Vivian durante tantos años, naturalmente lo reconocí. Cedric Palmer, el esposo de Vivian. Pero ahora era mi esposo. Al regresar a la vivienda, ya había notado que algo no estaba bien. Mientras subía las escaleras, mis pasos resonaban en el silencio de la casa, y la sensación de estar atrapada en un cuerpo que no me pertenecía se hacía cada vez más intensa. Al abrir la puerta principal, me encontré con un par de zapatillas de hombre junto a la entrada. Al principio asumí que se trataba de Cedric, pero al mirar a mi alrededor no había rastro de él. La casa parecía haber sido olvidada, y el ambiente cargado de una quietud inquietante contrastaba con el bullicio y el desorden de la noche anterior. Caminé hacia el comedor y entre el desorden y el aroma a café recién hecho, mis ojos se posaron en un papelito adhesivo pegado junto a la mesa del desayuno. Con manos temblorosas, lo despegué para leerlo. En letras recortadas y cuidadosamente escritas se leía: hoy es el primer día de tu nueva vida. No dejes que el pasado defina tu futuro. Recuerda, el cambio empieza contigo. Esa nota me hizo detenerme en seco. ¿Quién la habría dejado? ¿Acaso alguien, en medio de este embrollo de cuerpos intercambiados y destinos rotos, se preocupaba porque al menos pudiera encontrar un rayo de esperanza en medio de tanto caos? Me senté lentamente en la silla, dejando que la nota se hundiera en mi mente. Durante años había sido la envidia de todos, disfrutando de una vida lujosa y perfecta como esposa de una familia adinerada. Pero ahora, al verme reflejada en el espejo del pasillo, con el rostro de Vivian, un rostro que no reconocía, marcado por la fatiga, el descuido y la indiferencia, sentía que todo se había desmoronado. Mientras la imagen en el espejo me devolvía la cruda realidad, recordé claramente lo sucedido. La apuesta insólita de intercambiar cuerpos, la arrogancia de mi mejor amiga al reclamar la vida que yo llevaba, y mi impotencia al ver cómo mi propio cuerpo se transformaba en algo que jamás imaginé. Vivía ahora en la piel de Vivian, y lo peor era que, a pesar de todos mis esfuerzos por mantener mi esencia, las costumbres y hábitos de esa vida desordenada parecían haberse arraigado en mí. El sabor amargo de la desilusión se mezclaba con la determinación. Esa nota adhesiva, en medio del desorden, me daba un atisbo de luz. Quizá era un mensaje anónimo de alguien que había pasado por algo similar. O tal vez un guiño de la persona que realmente era yo en el fondo, recordándome que debía retomar el control. Decidida a no dejar que la situación siguiera su curso sin mi intervención, me dirigí a la cocina. Allí, entre platos y tazas, me senté en la mesa y empecé a hacer una lista mental de lo que debía cambiar. Sabía que esta vida, la vida de Vivian, la que ahora me tocaba vivir, tenía hábitos muy distintos a los míos. Mientras la cuenta regresiva de cada día me recordaba lo pesado que era este cuerpo, me propuse que, sin importar las dificultades, no permitiría que la inercia y el descuido definieran mi existencia. Abrí el cuaderno que, a modo de diario, había tomado desde el momento del cambio. Escribí: hoy me he despertado en la piel de otra, y siento que mi vida se ha desmoronado, pero esta no es la versión de mi destino. Soy yo, y voy a recuperar mi camino. No permitiré que la frustración me domine. Este cuerpo es mi nuevo lienzo, y lo pintaré con mis propios colores. Con esas palabras, sentí un leve cosquilleo en el interior, una chispa de esperanza.
decidí empezar con pequeños cambios. Planificar una rutina de ejercicio, ajustar la alimentación y retomar el control de cada aspecto de mi día. Si bien el cuerpo en el que me encontraba era el de Vivian, mi mente y mi determinación seguían siendo mías, y no permitiría que el caos de su vida continuara arrastrándome. Mientras terminaba el desayuno, que había preparado meticulosamente, recordando mis viejos hábitos de organización y cuidado, me quedé unos momentos observando la mesa en silencio. Cedric, el hombre que ahora, en circunstancias inusuales, ostentaba el papel de esposo en esta historia enredada, aún no había regresado. ¿Qué significaría su ausencia? ¿Podría ser que, en algún recoveco de su mente, él también percibiera algo extraño en nuestro nuevo estado? No tuve que esperar mucho para encontrar respuestas. Al pasar por la sala, oí pasos y voces lejanas que se acercaban. Cedric había regresado, pero su semblante mostraba una leve preocupación, como si hubiera notado algo diferente en el ambiente. Se detuvo junto a la ventana, mirando hacia afuera, como buscando en la penumbra alguna señal que explicara el inusual orden y calma en la casa. ¿Qué ocurre?, preguntó con voz serena, aunque su mirada revelaba inquietud. Le ofrecí una sonrisa forzada y le comenté que había encontrado una nota en el comedor. Cedric frunció el ceño y se acercó para leerla. Sus ojos se entrecerraron en una mezcla de sorpresa y comprensión, como si, por un breve instante, recordara algo olvidado. Sin decir palabra, se dirigió a la cocina, donde nos sentamos juntos, y entre sorbos de café, discutimos sobre la posibilidad de que esa nota fuera la señal de que algo debía cambiar en nuestras vidas. Siempre he creído que la vida no se trata solo de disfrutar de los lujos y la comodidad, dijo con voz suave pero firme. A veces, es necesario enfrentar nuestras sombras para poder crecer. Quizás, este es el momento de que tú y yo empecemos a escribir un nuevo capítulo. Sus palabras resonaron en mí con fuerza. Por un instante, la confusión y la desesperación se transformaron en una determinación inquebrantable. Sí, en efecto, esta vida estaba destinada a ser una ilusión de comodidad sin alma. Yo no podía permitir que continuara así. Era momento de redescubrir quién era realmente, de poner en orden el caos y de recuperar poco a poco la esencia de mi verdadera identidad. Con esa convicción, decidí que mi primer paso sería retomar el control de mi salud y mi mente. Esa mañana, después de despedirme brevemente de Cedric, me dirigí al parque cercano. Con un par de zapatillas que, aunque nuevas, se adaptaban a la situación, comencé a trotar. Cada paso era un recordatorio de que, aunque mi cuerpo ahora perteneciera a Vivian, mi espíritu era indestructible. Sentía cada latido, cada respiración, y poco a poco, empecé a sentir que la pesada carga se aligeraba. Mientras corría, mi mente divagaba entre recuerdos del pasado y sueños para el futuro. Pensé en las conversaciones que solía tener con Vivian, en cómo solíamos compartir nuestros anhelos y frustraciones. ¿Habría algo de verdad en lo que solía decirme, que la vida no es tan perfecta como parece? Tal vez, al experimentar la adversidad de su existencia, yo podría aprender a valorar mi propio camino y no permitir que la envidia y el resentimiento nos separen para siempre. Al regresar al hogar, sudorosa pero con una sonrisa genuina, me di cuenta de que ese día marcaba el comienzo de un renacer. Esa nota adhesiva, aparentemente simple, se había convertido en el símbolo de mi decisión de no dejarme llevar por la inercia de un destino impuesto. La vida, por muy diferente que se presentase en este cuerpo, me ofrecía la oportunidad de reconstruirme y de forjar un futuro basado en la autenticidad y el esfuerzo personal. Antes de que el día terminara, me senté en mi pequeño escritorio y anoté en mi diario. Hoy he comprendido que el cambio empieza desde adentro. Aunque mi reflejo sea el de otra, mi alma sigue siendo mía. No permitiré que el caos me consuma. A partir de ahora, cada paso que dé será un acto de rebeldía contra el destino que otros han trazado para mí. Al cerrar el cuaderno, sentí una mezcla de alivio y determinación. Sabía que el camino por delante sería arduo, que los obstáculos serían numerosos, pero también comprendí que tenía la fuerza necesaria para superarlos. Esta nueva vida, a pesar de sus imperfecciones, me pertenecía por completo, y yo la moldearía a mi manera. Mientras la noche se asentaba, la casa recuperaba lentamente la calma, y yo me preparaba para dormir con la promesa de un nuevo amanecer. En mi mente, la nota adhesiva seguía brillando como un faro de esperanza. El cambio empieza contigo. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití creer que ese cambio era posible, que yo, a pesar de haber habitado el cuerpo de otra, podía forjar mi propio destino. Esa mañana, después de haber dejado la nota adhesiva que me recordaba que el cambio empieza contigo, me desperté con una determinación renovada. Aunque la imagen que me devolvía el espejo seguía mostrando el rostro de Vivian, con sus signos de abandono y el peso acumulado de una vida sin cuidados, sentí en mi interior que algo había cambiado. La decisión de reconstruir mi vida, de forjar mi propio destino,
se había asentado con fuerza. Mientras me vestía cuidadosamente, recordé cómo, a lo largo de los últimos días, había comenzado a trazar pequeños pasos para retomar el control. La salida a correr en el parque, la elaboración de un plan de alimentación saludable, la revisión de mi diario, donde cada palabra me recordaba que, aunque habitaba el cuerpo de otra, mi espíritu seguía siendo mío. Esa mañana, decidí que no podía seguir siendo prisionera de una existencia impuesta. Tenía que luchar por mi bienestar, por la salud de mi mente y mi cuerpo. Al bajar nuevamente al vestíbulo, me encontré con Cedric, quien, a diferencia de las mañanas anteriores, parecía haber notado el cambio en mí. Su mirada, llena de curiosidad y algo de admiración, se posó en mi semblante. Sin necesidad de palabras, supe que él, a pesar de las complicadas circunstancias, anhelaba ver a la mujer que había soñado ser. Fuerte, decidida y auténtica. Cedric me preguntó suavemente: ¿te sientes diferente hoy? Yo asentí lentamente, dejando que la nueva determinación se reflejara en mi voz. Hoy empiezo a tomar mi vida en mis manos, sin importar en qué cuerpo esté. Quiero que todo lo que hago, cada paso que dé, sea un acto de rebeldía contra el destino que otros quisieron imponerme. Sus ojos se iluminaron, y por un breve instante, sentí que quizá, juntos, podríamos crear algo genuino. Pero aún sabía que debía enfrentar el pasado y, sobre todo, recuperar la salud que me permitiera vivir con dignidad. Decidida a retomar el control, ese mismo día me dirigí al gimnasio cercano. Al principio, cada movimiento era un reto. Mi cuerpo, cargado de la inercia de una vida desordenada, se resistía a la actividad física. Pero con cada gota de sudor y cada latido acelerado, fui sintiendo cómo la pesadez se iba disipando poco a poco. Cada paso en la cinta me recordaba que, a pesar de las circunstancias, yo tenía la fuerza para seguir adelante. Durante esos entrenamientos, encontré inspiración en la comunidad que se formaba a mi alrededor. Personas de distintas edades y trasfondos, todas con una historia de lucha y superación, me mostraron que el cambio era posible. Empecé a seguir a un entrenador personal, a quien le conté mi historia sin revelar demasiado, pues algunas verdades eran demasiado dolorosas para compartirlas a la ligera. Sin embargo, lo que me transmitió fue que la transformación no era solo física, sino también mental y emocional. Cada sesión de entrenamiento se convirtió en una especie de terapia, una manera de liberar la rabia acumulada, de transformar las lágrimas en energía vital. Con el tiempo, mi cuerpo fue respondiendo a la disciplina, y aunque los primeros resultados fueron lentos, cada pequeño avance me llenaba de esperanza. Paralelamente, comencé a retomar la escritura en mi diario. No era el mismo cuaderno donde antes anotaba mis frustraciones y dolores, sino uno nuevo, destinado a plasmar mis metas, mis pequeñas victorias y mis reflexiones sobre el futuro. Escribí: hoy me levanto con la firme convicción de que mi valor no depende del reflejo que me devuelve el espejo, sino del espíritu que habita en mí. Cada gota de sudor, cada paso, es una victoria contra el destino impuesto. Estas palabras se convirtieron en mi mantra, recordándome que, aunque la vida me hubiese colocado en un cuerpo que no reconocía, mi esencia seguía intacta y llena de posibilidades. Mientras avanzaba en mi proceso de recuperación, la tensión que había estado latente en la casa comenzaba a tomar forma. Los mensajes que recibía de la misteriosa Dima Nuborish se volvieron menos frecuentes, pero su recuerdo seguía provocándome una mezcla de envidia y desafío. Era inevitable pensar en la diferencia entre la vida que yo había tenido, la vida de lujo y control, y la caótica existencia en la que ahora me encontraba. Una tarde, mientras organizaba la cocina después de una sesión de ejercicio, escuché pasos que se acercaban. Cedric había vuelto, y en sus ojos pude ver una preocupación genuina, una pregunta sin palabras. ¿Qué había cambiado en ti? Con la honestidad que siempre había caracterizado nuestra relación, le confesé: he decidido que no voy a permitir que esta vida de caos y desorden continúe. Aunque este cuerpo no sea el mío, yo tengo el poder de cambiarlo. Quiero retomar el control, no solo por mí, sino por nosotros. Cedric asintió lentamente, y por primera vez me ofreció una sonrisa sincera. Aquella conversación se convirtió en el punto de inflexión para ambos. Cedric, que siempre había sido un pilar de apoyo, se comprometió a ayudarme en mi camino hacia la recuperación. Juntos comenzamos a planificar no solo mejoras en la casa, sino también en nuestro estilo de vida, una alimentación más sana, horarios fijos para ejercitarnos y, sobre todo, un compromiso de comunicarnos con honestidad sobre nuestros miedos y esperanzas. Aunque la situación de cambio no borraba el hecho de que yo llevaba el cuerpo de Vivian, cada esfuerzo, cada pequeño logro, era un recordatorio de que mi esencia no se definía por las apariencias. Poco a poco, empecé a sentir que el peso, tanto literal como figurado, que había estado oprimiendo mi corazón comenzaba a aligerarse. Con el paso de las semanas,
Mi rutina se volvió un refugio de estabilidad en medio del caos. La mejora física y mental me llenaba de una energía renovada, y, sorprendentemente, comencé a recibir pequeños gestos de amistad y apoyo de personas que, al igual que yo, habían enfrentado cambios drásticos en sus vidas. Algunos incluso se acercaron a compartir sus propias historias de transformación, recordándome que el cambio, aunque doloroso, puede abrir la puerta a nuevas oportunidades. Una tarde, en un café cercano al parque donde solía correr, me encontré con una antigua compañera de universidad, Clara, quien me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Janet, ¿eres tú? ¿Cuánto has cambiado?», exclamó, notando la determinación en mi mirada y la energía que emanaba de mí. Nos sentamos a conversar y, entre risas y lágrimas, le conté parte de mi historia, de cómo había llegado a vivir en el cuerpo de Vivian y de la lucha diaria por reconciliarme con mi propia identidad. Clara me dijo que, a veces, los desafíos más duros son precisamente los que nos impulsan a descubrir nuestra verdadera fuerza. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Al salir del café, mientras la brisa primaveral acariciaba mi rostro, comprendí que, a pesar de las circunstancias absurdas en las que me encontraba, tenía la oportunidad de reinventarme. La vida me había lanzado un reto monumental, y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para aceptarlo. Con cada paso en mi nueva rutina, me acercaba más a la mujer que siempre había querido ser. Fuerte, independiente y fiel a sí misma. El día del gran comunicado llegó, y el ambiente en la sala de juntas de la corporación Thornton se volvió insoportablemente tenso. Durante meses, había trabajado en silencio, reuniendo cada documento, cada correo electrónico y cada grabación que evidenciaba las maniobras encubiertas de James Thornton. La evidencia era abrumadora. Contaba con registros de transacciones fraudulentas, desviaciones de fondos destinados a programas de responsabilidad social y, sobre todo, pruebas ineludibles de que la justicia que James proclamaba para Georgia no era más que una tapadera para favorecer sus propios intereses y perpetuar su imperio. Esa mañana, los principales accionistas y la prensa se congregaron en la sala principal del edificio corporativo. Un presentador con voz firme anunció: «Hoy se revelarán hechos que cambiarán el curso de la historia de la Thornton Group». Se ha descubierto que, tras la tragedia que marcó el pasado de la familia, se manejaron irregularidades que no solo mancillaron la memoria de los fallecidos, sino que permitieron favorecer a ciertos miembros a expensas de la justicia. La sala se llenó de murmullos y miradas incrédulas. Entre el público, sentada en una butaca reservada y oculta tras una cortina, estaba Yvonne. Con el rostro sereno pero los ojos encendidos de determinación, observaba cada palabra, cada gesto. Sabía que este era el momento decisivo. La verdad, esa que había tardado tanto en emerger, se iba a revelar. De repente, se proyectaron en la pantalla los documentos y grabaciones que ella y sus aliados habían logrado compilar. Se mostró un correo electrónico interno en el que James discutía la estrategia para distanciarse de Georgia y, a su vez, acallar cualquier intento de que Yvonne persiguiera acciones legales contra él. La voz en off de un ex ejecutivo, identificado como Ellie, relataba cómo se habían manipulado los libros contables para favorecer la imagen de un castigo simbólico a Georgia, mientras se aseguraba su libertad y prosperidad en el extranjero. La sala quedó en silencio. La expresión de James, forzada y llena de tensión, se volvió cada vez más pálida. En un intento desesperado por recobrar el control, trató de hablar, pero las palabras se ahogaron en medio de las acusaciones y de las preguntas de los accionistas. Es inaceptable que se haya permitido que la tragedia de la familia se convierta en un medio para el enriquecimiento personal, exclamó un inversionista de renombre, mientras los flashes de las cámaras captaban cada matiz de la descomposición del poderoso tycoon. La prensa, sin piedad, no tardó en publicar titulares como «El imperio Thornton en ruinas», «La verdad sobre James Thornton» o «Justicia para los que ya no están», «El escándalo que mancha a la familia Thornton». El estruendo mediático fue tal que, en cuestión de horas, la noticia se propagó por toda la ciudad y más allá. El proceso judicial fue inminente. Con la evidencia en mano y la opinión pública en su contra, las autoridades no tardaron en iniciar una investigación formal contra James Thornton y sus colaboradores. La sala de juntas, una vez símbolo del poder absoluto, se convirtió en el escenario de un juicio mediático que destapó cada una de las maniobras fraudulentas cometidas a lo largo de los años. Mientras tanto, en los pasillos de la corporación, los empleados hablaban en voz baja sobre la caída del hombre que durante tanto tiempo había ostentado un poder inquebrantable. La sombra de Georgia, la hermana adoptiva, protegida a ultranza, se desvanecía en la marea de revelaciones. Los accionistas, enfurecidos y decepcionados, exigían no solo la destitución de James como CEO, sino la restitución de la memoria de aquellos que habían sido olvidados. Los padres de Yvonne,
cuyos nombres se habían visto mancillados por la impunidad. La presión social y mediática obligó a que James Thornton presentara su renuncia. A la par, se abrieron procesos legales que, entre varios cargos de fraude corporativo y abuso de poder, terminaron por condenarlo a enfrentar la justicia. Su imperio, construido sobre bases de engaño y manipulación, se derrumbó lentamente, dejando al descubierto un entramado de corrupción que había costado vidas y sueños. Mientras James se despedía del mundo corporativo, en una rueda de prensa final, dijo con voz entrecortada: «He cometido errores irreparables, y pagaré el precio por ellos. Pero no olviden que, a veces, la justicia tiene su propio tiempo». Esa declaración, vacilante y llena de resignación, no pudo borrar el daño causado. La sociedad, sedienta de justicia, aplaudió la caída del antiguo titán, mientras Yvonne, con lágrimas y una mezcla de alivio y tristeza, observaba en silencio. Había llegado el momento de que el recuerdo de sus padres fuera honrado, y la verdad prevaleciera sobre las mentiras que tanto daño habían causado. Con la caída del imperio Thornton, Yvonne sintió que, por fin, podía empezar a reconstruir su vida. Aunque la herida de la traición seguía abierta, la exposición pública de la verdad le había permitido recuperar algo de la dignidad que tanto había perdido. Decidida a honrar la memoria de sus padres, se sumergió en el activismo y en la lucha por la justicia, colaborando con organizaciones dedicadas a la protección de víctimas de abusos corporativos y a la promoción de la transparencia empresarial. La experiencia la transformó profundamente. En lugar de verse a sí misma como una víctima de un destino cruel, Yvonne se erigió en símbolo de resistencia y valentía. Empezó a dictar conferencias, escribió artículos y, finalmente, publicó un libro en el que relataba su historia sin tapujos: la tragedia, la traición y la dura batalla por conseguir justicia. Su testimonio resonó en miles de personas que, como ella, habían sido silenciadas por sistemas corruptos y relaciones abusivas. Durante este proceso, también se reconcilió consigo misma y con sus sentimientos encontrados hacia James. Aunque el recuerdo de la traición jamás se borraría del todo, comprendió que aferrarse a la amargura solo la empujaría hacia un abismo sin retorno. Con el tiempo, la justicia para sus padres no solo se materializó en las sentencias contra James, sino también en la renovación de su propio espíritu. Cedric, quien siempre había sido un apoyo silencioso, se mostró como un amigo leal y, eventualmente, una compañía que la ayudó a ver la luz en medio de la oscuridad. Con el paso de los años, la historia de Yvonne se convirtió en una inspiración para muchos. La sentencia contra James Thornton fue considerada un hito en la lucha contra la corrupción corporativa, y la caída del imperio Thornton marcó el comienzo de una nueva era de transparencia y responsabilidad en el mundo de los negocios. Yvonne, aunque marcada por el dolor y la pérdida, aprendió a vivir con la memoria de sus padres como un faro que guiaba sus pasos. Su libro se convirtió en un éxito de ventas, y sus conferencias motivaron a innumerables personas a levantarse contra la injusticia y a luchar por sus derechos. La justicia había llegado, y con ella, la posibilidad de renacer. Cada amanecer era para ella una promesa de que, a pesar de las cicatrices, siempre existía la oportunidad de un nuevo comienzo. En una soleada mañana de primavera, mientras caminaba por un parque repleto de flores en plena floración, Yvonne sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro se abría ante ella sin sombras del pasado. Con cada paso, dejaba atrás el rencor y abrazaba la posibilidad de construir una vida auténtica y llena de esperanza. Mirando al horizonte, Yvonne susurró en silencio: «Hoy es el primer día del resto de mi vida. Mis padres descansan en paz, y yo seguiré luchando para que la verdad y la justicia prevalezcan. El cambio empieza conmigo». Y así, con el corazón un poco más ligero y la determinación encendida en sus ojos, Yvonne se encaminó hacia un destino construido sobre la base de la resiliencia, la verdad y el amor propio. La caída de un imperio y la exposición de una traición se habían convertido en la semilla de un renacer personal. Un renacer que prometía transformar no solo su vida, sino también el mundo que la rodeaba.